Estamos juntos compartiendo esta serie de mensajes, esta campaña que tiene como título Atrévete a soñar. Atrévete a soñar. Y ya estamos llegando casi al final, ¿no es cierto? Parece que hubiera sido ayer, esta campaña se nos fue rapidísimo. Hace apenas unas 5 semanas comenzamos esta aventura en un gran evento que hicimos en el auditorio Ángel Bustelo. Y allí cada fin de semana fuimos aprendiendo qué significa esto de ir detrás de los sueños. Lo cierto es que Dios tiene un plan. Ese plan es sacarte de una vida triste, de una vida aburrida, de una vida monótona, de una vida predecible. Y para hacerlo, Él se vale de esto. Él te da un sueño. ¿Qué es tener un sueño? Es algo que te quema por dentro y que te recuerda todas las mañanas de que no estás en esta vida simplemente para ocupar espacio y consumir oxígeno, sino que estás en esta vida para escribir historia, para dejar huella, para dejar un legado, para que tu vida cuente. Hay algo que nos grita por dentro y nos recuerda cada mañana que estamos aquí para algo más que simplemente transcurrir, que estamos aquí para que nuestra vida cuente, para hacer una diferencia, para dejar una herencia, un legado, para hacer algo con nuestras vidas. Ese fuego que a veces lo queremos apagar, a veces lo queremos olvidar, a veces lo queremos desoír, a veces lo dimos por perdido, es la voz de Dios provocándonos a una vida sin desperdicio, a una vida que valga la pena. No importa en qué etapa estás. Comenzamos esta aventura recordando la profecía, la promesa de parte de Dios: derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Y los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. La gente no envejece porque pasan los años. Envejece cuando deja de soñar. Y Dios quiere que hasta el último día de tu vida vos puedas ir detrás de un sueño. Algo que le dé propósito y sentido a tu vida. Ahora, también aprendimos en estas semanas que darte un sueño es apenas la primera fase de una aventura con Dios. Cada hombre y mujer de la Biblia que fueron provocados por Dios a vivir una vida con significado, lo primero que hicieron es recibir un sueño. Pero en realidad eso fue solamente el principio de una serie de pasos en esta aventura. Uno de los ejemplos más claros de todo lo que estoy diciendo es a quien le llamamos el padre de la fe, Abraham, a quien yo he mencionado más de una vez a lo largo de estas semanas. Abraham es un catálogo de todas estas etapas por las cuales un hombre o una mujer pasan cuando van detrás de un sueño. Fase número 1, toma nota ahí, Dios le dio un sueño. Así comienza todo, Dios te da un sueño. En el caso de Abraham, cuando tenía 75 años, el sueño que Dios le dio fue este: vas a tener un hijo y de ese hijo va a ser una gran familia, una gran nación. Él tenía 75 años, no era un pibito. Sin embargo, Dios le dice: vas a ser padre de una gran familia. Cuando él ya imaginaba que iba a morir sin dejar herencia, sin dejar ningún legado, cuando él ya estaba imaginando la idea de que él iba a morir y su nombre iba a quedar borrado de la historia, Dios le dice: no es así. Vos vas a dejar herencia, vas a dejar legado, vas a ser padre de una gran nación. Y él toma ese sueño. Y eso significa la fase número 2. La fase número 2 es la fase de la decisión. Dios te da un sueño, pero vos tenés que decir si te lo tomás o lo dejás. Hay 2 grandes tragedias en las personas que caminan por la calle. Tragedia número 1. Muchas personas que se les va la vida sin nunca siquiera saber para qué estaban aquí. ¿Cuál era el sueño por el cual debían haber estado? Pero ¿sabéis cuál es la segunda gran tragedia? La segunda gran tragedia son miles de personas que sabían exactamente para qué estaban aquí, pero nunca tuvieron el coraje de ir por ello, de decidirse ir por sus sueños. Ir por tus sueños siempre significa asumir riesgos. Estar dispuesto a ir más allá del territorio de lo conocido y aventurarte a hacer cosas que nunca hiciste. Por eso nos cuesta tanto la etapa de la decisión, porque significa asumir riesgos. Abraham tomó el riesgo de ir de la casa de sus padres y marchar en un camino que ni siquiera sabía a dónde lo dirigía. Ahora, eso lo llevó a la fase número 3.
La fase número 3 la podemos llamar la fase de la demora. Recordalo, entre que Dios te da un sueño y el sueño se cumple, siempre hay un trecho, siempre hay un tiempo, nunca es de un día para el otro. A nosotros no nos gusta esperar, pero a Dios le encanta que aprendamos a esperar. Porque mientras esperamos, Él trabaja con nosotros. Es el tiempo en el cual tenemos que aprender a no rendirnos, a no desmayar, a no dejar que el miedo nos controle. Desde que a Dios le dio la promesa a Abraham hasta esta etapa, ya habían pasado 11 años. Tenía 75, esta etapa ya tenía 86 y todavía no tenía un hijo. 11 años esperando un sueño que no se cumplía. Dios nos pone en esas etapas de espera de la vida, en la cual tenemos que aprender a confiar en Dios, aunque el tiempo pase. Ahora, Abraham de esta etapa pasa a la fase número 4, que es la de la dificultad. No solamente hay que esperar, sino que mientras esperamos las cosas se complican. Ya en esta etapa, Abraham tiene ahora 99 años. Y digo, ¿por qué se complica? Porque si a los 75 ya era una persona mayor para ser padre, a los 99, desde un punto de vista estrictamente médico, no había ninguna chance, ni él ni su esposa, de que dieran a luz un hijo. Y hay momentos en los cuales tus sueños no solamente no vienen, no llegan, sino además que todo se complica, todo se dificulta. Incluso hay dificultades que rayan ya con lo imposible. Y uno se pregunta, ¿por qué si estoy detrás de un sueño de Dios hay tantos problemas y dificultades y obstáculos? Son momentos en los cuales tenemos la tendencia a tirar la toalla, abandonar todo. Pero recordá, Dios te está probando. Y si no perdés la fe, vamos a seguir caminando para adelante. Aunque eso nos va a llevar a la fase número 5. Y la fase número 5 la vamos a llamar la fase de una situación límite. No solamente hay problemas, sino que los problemas llegan a un punto donde parecen que todos nuestros sueños van a morir. En el caso de Abraham, esto consistió en un episodio muy particular. De pronto, finalmente, nace el hijo de Sara y Abraham, el hijo de la promesa, el niño del milagro, y le ponen por nombre Isaac. Y Abraham estaba lleno con su sueño cumplido. Yo no sé si era más padre que abuelo ya, porque tenía 100 años, pero tenía un hijo. Y ese hijo Isaac debía ser la luz de sus ojos. Lo miraba todo lo que el niño hacía, lo que no hacía. Y cuando él sentía que por fin, después de tantos años de espera, de tantas dificultades, por fin tenía el sueño en sus manos, Dios le pide algo muy extraño. Le pide a Abraham, Abraham, quiero que me des a tu hijo. Quiero que me entregues tu sueño. Y en uno de los episodios más difíciles del Antiguo Testamento, Dios le dice a Abraham, quiero que tomes a tu hijo Isaac, suban juntos a la cima del monte Moria y allí ofrezcas a tu hijo como sacrificio. Los dioses paganos de aquel tiempo solían pedir eso a la gente, es decir, dentro de las religiones paganas solía ocurrir esto, que se entregaban a los hijos en sacrificio a los dioses. Pero el Dios verdadero que nos pida una cosa así, era inexplicable, no tenía sentido. Y Abraham de pronto estaba en una situación donde si alguna vez tuvo un sueño, ese sueño estuvo a punto de hacerse pedazos. No entendía nada de lo que estaba sucediendo. Eso lo vamos a llamar una situación límite. Y este mensaje de hoy es para todos los que están en una situación límite. ¿Cómo te das cuenta que estás en una situación límite? Porque no entiendes nada. Porque no tenés control de nada. Porque todo está absolutamente fuera de tu control. Donde ya no hay más nada que puedas hacer.
Una situación límite puede tener diferentes nombres, puede llamarse un cáncer, un divorcio, un desempleo, una oportunidad definitivamente perdida. Pero cuando estamos en una situación límite, siempre recordemos que cuando el cielo por la noche está muy, muy, muy oscuro, es porque está a punto de amanecer. Y Dios interviene y no permite que el todo termine mal, sino que le da un nuevo final a la historia de Abraham. Dios viene e interviene y cambia el final de esta historia para Abraham, e Isaac no muere. Y esa etapa la vamos a llamar la fase de la liberación. Y este mensaje es para todos aquellos que hoy sienten que están en una situación límite y que no ven la hora de que esa liberación de parte de Dios venga. Cuando uno está en una situación límite, son esos momentos en los cuales vos decís, no hay nada que pueda hacer. Lo único que podría hacer que esta historia no termine toda mal es que Dios intervenga. Solo un milagro de liberación puede hacer que esta historia no termine de la peor manera. Ahora, cada historia que está en la Biblia no está aquí en la historia por casualidad, sino que cada historia que está en la Biblia está como un ejemplo para cada uno de nosotros, para saber qué debemos hacer y qué no debemos hacer en cada situación de la vida. En particular, la historia de Abraham, el padre de la fe, es un ejemplo para todos nosotros, para saber cómo movernos en cada etapa de la vida. Y cuando hablamos de cómo manejar una situación límite, mirar a este hombre, al padre de la fe, a este hombre que fue aprobado por Dios, puede ser la mejor pista que podemos necesitar. En Romanos capítulo 4, a partir del verso 18, el apóstol Pablo retoma la historia de Abraham y en solo 4 versos nos dice cómo Abraham manejó la situación límite. ¿Cómo manejó esa situación límite? En solo 4 versos de Romanos capítulo 4, versículo 18 en adelante, él nos da la pista acerca de cómo yo y vos nos podemos mover, qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos esperando un milagro de Dios en medio de una situación límite. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué deberíamos hacer yo y vos? Toma nota. En medio de una situación límite, cuando parece que está a punto de destruirse todos tus sueños, cuando ya no hay salida, hace esto en primer lugar. Lo que tenés que hacer es recordar lo que Dios puede hacer. Una de las características de una situación límite es que nosotros ya no podemos hacer nada. Ya los médicos dijeron lo que tenían que decir. ¿Qué podemos hacer nosotros de nuestra parte? Nada. Ya hablamos todo lo que había que hablar para tratar de resolucionar una relación en crisis y ya no se puede hacer nada. Son esos momentos en los cuales sentimos que todo está fuera de nuestro control. Puede que muchas veces las cosas en tu vida se pongan fuera de tu control, pero nunca van a estar fuera del control de Dios. Y es por eso que en ese momento, más que enfocados en lo que yo puedo hacer, tenemos que recordar lo que Dios puede hacer. En Romanos capítulo 4, versículo 17, dice así: Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. ¿Te conoce alguna persona, algún vecino, algún amigo, alguien que leyó en el diario que sea capaz de resucitar los muertos? ¿Alguien que sea capaz de crear cosas de la nada? Eso solo lo puede hacer Dios. Esa es la clase de cosas que hace Dios. Eso lo llamamos un milagro. Cuando algo estaba muerto y vuelve a vivir. Cuando no había nada y Dios abrió un camino donde no había ningún camino. Dios es especialista en resucitar muertos. Puede que tu matrimonio esté muerto. Puede que tu negocio esté muerto. Puede que tu cuerpo se esté muriendo. Pero Dios es un especialista en resucitar muertos.
Y cuando estamos en una situación límite, más que estar mirando lo que yo y vos podemos hacer, tenemos que recordar lo que Él puede hacer. Abraham tomó a su hijo, Isaac, y le dijo: Isaac, vamos a subir a la cima del monte y vamos a ofrecer un sacrificio a Dios. Juntó los leños para prender el fuego, hizo un manojo y lo ató a las espaldas de su propio hijo. Y los dos solitos, papá e hijo, comenzaron a subir la ladera de esa montaña. El día más oscuro, las horas más siniestras en la vida de Abraham. No entiendo nada. Dios, ¿qué estás haciendo? Pero aún en medio de la incertidumbre, él tenía una certeza. Dios es el Dios que resucita a los muertos. Dios es el Dios que hace cosas de la nada. Yo no sé cómo va a terminar esta historia, pero una cosa sé: Dios tiene la capacidad de hacer lo que sea para que esta historia termine bien. En las situaciones límites de la vida, no mires tus fuerzas, no mires lo que vos podés hacer, mira lo que Dios puede hacer. La Biblia dice en Lucas capítulo 18, versículo 27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué tenés que hacer en las situaciones límites de la vida? ¿Qué hizo Abraham? En segundo lugar, confiar en lo que Dios ha dicho. Mientras subía con su pequeño hijo a un final que parecía el peor de los finales, algo lo sostuvo a Abraham y lo mantuvo con fe a pesar de estar en una situación que no le recomendamos ni se la deseamos a nadie. Y es tener la certeza de que él tenía promesas y que Dios cumple sus promesas. Por eso cuando comenzamos esta aventura hace 5 semanas y hablamos de la primera fase de recibir un sueño, yo traté de ser lo más claro posible. Vos necesitas tener una palabra de Dios para tu vida. Llámalo sueño, visión, llamado, como quieras. Porque si no tenés una palabra de Dios y te lanzás a una aventura, eso es apenas un capricho, es apenas una pretensión. Y lo que va a ocurrir es que cuando tu sueño sea puesto a prueba, te vas a rendir, lo vas a abandonar. Y te vas a convertir en esa clase de persona que empiezan cosas y no las terminan. Empiezan cosas y no las terminan. Empiezan cosas y no las terminan. Porque cuando las cosas se ponen difíciles, renuncias. ¿Por qué? Porque estás por las tuyas. Pero cuando vos tenés una palabra de Dios, una promesa de Dios, puede que todas las circunstancias se te den vuelta, que tus amigos nadie te apoye, que todas las evidencias sean contrarias, como Abraham. Pero Abraham tenía una promesa. Yo escuché a Dios y escuché bien lo que Él dijo. Y aunque no entiendo lo que está sucediendo, aunque no tiene explicación lo que sucede, una cosa sé: Dios hace promesas y Él cumple sus promesas. Dice en Romanos capítulo 4, versículo 18, cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza conforme a lo que Dios le había dicho. Lo que escuchaste de Dios en la luz, no lo dudes en la oscuridad. Porque si no, la desesperanza te va a comer vivo. ¿Cómo te das cuenta de que la desesperanza se está apoderando de tu corazón? Cuando empezás a emplear esta palabra demasiadas veces. Nunca voy a formar una familia. Nunca voy a tener mi propio emprendimiento. Nunca voy a encontrar un compañero, una compañera que me quiera bien. Nunca voy a terminar mis estudios. Nunca voy a lograr nada grande. Nunca voy a ser feliz. Si esa palabra nunca está demasiadas veces en tus labios o en tu mente, es un síntoma de que la desesperanza se está apoderando de tu corazón. ¿Cómo se sale de eso? Confiando en lo que Dios ha dicho. Este libro, la Biblia,
no es un libro cualquiera. Es el registro de todo lo que Dios ha dicho. Y confiar en todo lo que Dios ha dicho es tener una relación profunda con su palabra. En vez de escuchar las noticias, en vez de escuchar tus voces interiores del pesimismo, lo que necesitas es escuchar lo que Dios ha dicho. Si escuchas las noticias te vas a deprimir. Si escuchas la voz de tu interior vas a terminar más confundido que antes. Necesitas escuchar la voz del cielo. Y Dios ha dejado sus palabras escritas aquí para vos. Quiero ser bien claro en esto. Tu relación con la Biblia, tu compromiso a estudiarla, a leerla, a permanecer en ella, es la clave de todo lo que estoy diciendo. Está bueno escuchar lo que el pastor dice aquí acerca de la Biblia. Está bueno recibir un devocional con al menos un fragmento, una porción de la Biblia en tu casa cada día. Pero no es suficiente. Se trata de que vos la abras, que la leas, que la estudies. No sé cómo decírtelo. Nosotros somos parte de una cultura que tiene un gran mal y un gran mito, una gran mentira. Es la creencia de que nosotros podemos hacer todo mal y todo va a terminar bien. De que nosotros podemos desoír todas las advertencias y aún así vamos a ser exitosos. De que nosotros podemos dejar de hacer todo lo que Dios nos dice con tanta claridad, que son las claves del éxito, y aún así todo va a salir bien. De que yo puedo descuidar, abandonar absolutamente la palabra de Dios e igual voy a ser feliz. Dios le decía a Josué que no te apartes ni a izquierda ni a derecha. Medita en mi palabra de día y de noche y así tendrás éxito. Uno no puede andar por la vida haciendo todo mal y después imaginar que todo va a terminar bien. La Biblia enseña otra cosa. La Biblia enseña que lo que uno siembra, eso es lo que cosecha. ¿Cuál es tu trato con la palabra de Dios? Esa es la clave de que no te rindas en las situaciones límite. Si algo lo sostuvo a Abraham mientras subía por la ladera de esa montaña, es que él sabía y confiaba en lo que Dios había dicho. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 17, que mientras Dios probaba a Abraham, éste confiaba en Dios y en qué cosa más dice ahí, y en su promesa. Por eso estuvo dispuesto a tomar a Isaac su hijo e inmolarlo en el altar del sacrificio. De alguna manera, mientras él subía cada metro de esa ladera, él decía, yo no sé cómo va a terminar este día, yo no sé cómo es el final de esta historia, no tengo idea de lo que Dios está haciendo, pero una cosa sé, Dios me ha dado una palabra y Él se la va a rebuscar para cumplir con su palabra. Hay detalles que ponen en evidencia esta fe de Abraham. Cuando él se despide de sus sirvientes, explicándoles que sí va a hacer este viaje con su hijo, y le preguntan, ¿qué va a hacer don Abraham? Voy hasta la cima del monte, junto con mi hijo, a ofrecer un sacrificio y luego volveremos. No dijo voy a volver, dijo volveremos. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero vamos dos y volvemos dos. Cuando iban subiendo por la cima de la ladera, su hijito Isaac cargando los leños, lo mira a papi y le dice, y el niño ya entendido, conocedor de cómo son estas cosas, dice, papi, vamos a ofrecer un sacrificio allá a la cima de la montaña, ¿no? Sí, claro. ¿Y el corderito para el sacrificio? ¿Qué vamos a ofrecer, papá? ¿Qué vamos a sacrificar, papá? A veces los padres tenemos la obligación de dar respuestas complicadas, ¿no? Y escuchar preguntas difíciles de parte de nuestros hijos. Pero ninguna como esa. Papá, ¿qué vamos a sacrificar ahí en la cima? Y es entonces donde Abraham, buscando qué responderle a su niño, dice esas palabras que quedan grabadas en la historia. Dios proveerá. No sé, no me preguntes, no te puedo contestar. Lo único que sé es que el Dios que da promesas, cumple sus promesas. Si vos no tenés promesas de Dios, si no estás tomado de lo que Dios ha dicho, no vas a llegar hasta el final. Vas a fracasar
antes de siquiera lograrlo. ¿Qué es lo tercero que necesitamos hacer? Lo que tenemos que hacer es enfrentar los hechos con fe. Esto es importante también. Y aunque no es tan agradable lo que te voy a decir ahora, es necesario que lo escuches. Tener fe no es negar la realidad. Tener fe es enfrentar la realidad. Dice la Biblia, ahora en el verso 19 de Romanos 4, que Abraham tenía alrededor de 100 años y no estaba en edad de tener hijos, y su esposa Sara era estéril. Y aquí yo subrayé esta parte donde dice, Abraham sabía todo esto. No es que le ocultaron información, no se lo vamos a decir para que no se deprima Abraham. No es un gran acto de negación, como si los problemas no existen. Yo cierro los ojos, los vuelvo a abrir y los problemas ya no existen. Abraham sabía muy bien cuáles eran las dificultades que estaban en el camino. Él tenía 100 años. Miren, si hay algo en los cuales casi todos nosotros hacemos negación, es en la edad que tenemos. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Más de 25? ¿Más que yo tiene? Yo tengo 25. Aunque tengo cierta dislexia, voy cambiando los números así. Abraham no estaba haciendo un acto de negación, no diciendo yo soy un pibito, hago lo que quiero. No, yo tengo 100 años. Esta es la realidad. Tener fe no es negar la realidad. Tener fe es avanzar con Dios a pesar de la realidad. Abraham sabía que tenía 100 años. Abraham sabía que su esposa toda la vida había sido estéril. Abraham sabía que sus cuerpos estaban muertos. Eso en la realidad no la ignoraba. Él lo que estaba haciendo es tener fe. Y tener fe es enfrentar la realidad e ir más allá de la realidad. No es negar la realidad. Como que me pincho, despertame, esto es un sueño y nada de lo que está pasando pasó. Hay una versión de la vida cristiana que enfoca la fe de una manera peligrosa. Y decirte, cuando esté frente a una dificultad, negala. Y declarar que todo está bien y todo va a estar bien. Entonces el médico dijo, estás enfermo. ¿Y vos qué decís? Declaro que no estoy enfermo. ¿Eso es fe? Eso es negación. Eso no es fe. Declaro que no estoy enfermo y no voy a ir al médico, no voy a hacer nada porque yo declaro que estoy enfermo. No estoy enfermo, estoy sano. Eso no es fe. Fe es enfrentar los hechos. Estoy enfermo. Fe es enfrentar los hechos. Sufro esta discapacidad. Fe es enfrentar los hechos. Hemos perdido todos nuestros ahorros. Fe es enfrentar los hechos, pero es enfrentarlos para superarlos. Hay una sola manera de enfrentarlo, de superar los hechos, es enfrentarlos. Si no enfrentás los problemas que está viviendo tu matrimonio, no los vas a superar. De fantasía no se van a resolver los problemas en tu vida. Se van a resolver cuando los mires, los veas, los aceptes y los enfrentes. Ahora, ¿qué significa enfrentar una vez que uno los ha aceptado? Significa saber que la realidad es la realidad, pero no es el final de la historia. Hoy estoy enfermo, pero este no es el final de la historia. Hay algo más después. Dios tiene algo más que no vemos, pero vamos a ver. Dice en 2 Corintios 4, 18, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. No estamos negando la realidad. Estamos negando las crisis, los problemas, los dolores, las enfermedades, las limitaciones que hoy por hoy tenemos. Lo único que estamos diciendo es, esto no es el final. Hay cosas que no vemos, que vienen después, pero las vamos a ver si estamos listos para creer en Él. Tenemos que aceptar la realidad. No podemos escaparnos de la realidad. La realidad, las circunstancias, son como un colchón. Si vos te pones encima de ellas, vas a descansar tranquilo. Pero si te querés esconderte debajo de ellas, vas a terminar sofocado. Necesitas ponerte por encima de tus realidades, no por abajo escondiéndote de ellas. En cuarto lugar, ¿qué hizo Abraham que yo y vos debiéramos hacer? Aún en la peor hora,
aun cuando ya fue dictada sentencia, aun cuando ya fue dado el último diagnóstico, aun cuando ya se firmaron los papeles, aun cuando fue dicho todo terminó, siempre, siempre esperar un milagro inesperado de Dios. Un milagro de último momento. A Dios le gusta hacer esto. Cuando éramos chicos veíamos en la televisión siempre peleas entre los soldados y los indios. Ese era nuestro programa televisivo cuando éramos chiquitos, ¿no? ¿Y la caballería cómo entraba? ¿Cuándo entraba? Siempre en el último momento, ¿no? Cuando ya los indios estaban por degollar a todos los pobres colonos, recién ahí entraba la caballería. Uno dice, ¿por qué no entraron 2 minutos antes? No, siempre llegan a último momento. A Dios le encanta hacer estas apariciones de último momento. Y nosotros tenemos que estar hasta el final esperando esa clase de visitas de Dios. Esos milagros de último momento. ¿Cómo estás seguro de que no perdés las esperanzas? De que sos capaz de hacer esto hasta el final. Hay una evidencia. Romanos 4:20. Con la más profunda fe y confianza, Abraham creyó a Dios. ¿Y qué hizo? Le dio gracias. ¿Cuándo? Antes de que se produjera. Quizás una de las más atrevidas maneras de expresar tu fe, de demostrar que tu corazón no se ha rendido, de que estás listo para seguir esperando un milagro de Dios hasta el final del final del final, es aún en tu peor hora, en tu hora más oscura, en tu hora más negra, dar gracias a Dios, por adelantado, por lo que Él va a hacer. Es como que Abraham subía por esa montaña y de alguna manera en una conversación íntima con Dios le decía, Dios, te doy gracias. Yo no sé cómo va a terminar este día, esta es mi hora más oscura, este día es mi día más difícil, pero yo te doy gracias porque yo sé que vos vas a hacer algo bueno en este día. Porque vos sos bueno y no vas a permitir que todo termine mal. Espero que Dios me libere. En medio de tu hora más oscura, mientras estás en una situación límite, clamando por un milagro, comenzá a darle gracias a Dios por lo que Él va a hacer antes de que suceda. Quizás es una de las maneras que pueden atraer lo más rápido posible los milagros de Dios sobre tu vida. En cierta oportunidad, un amigo de Jesús, un amigo muy querido de Jesús, quedó enfermo, gravemente enfermo. Este amigo se llamaba Lázaro. Y los familiares de Lázaro mandaron unos mensajeros a avisarle a Jesús de que su amigo Lázaro estaba enfermo. Lázaro estaba en Betania y Jesús estaba en Jerusalén. No había mucha distancia entre un pueblo y el otro. Se podía llegar fácilmente de un lugar al otro. Sin embargo, cuando Jesús escucha la noticia de que su amigo estaba gravemente enfermo, hace algo extraño. Como estas cosas extrañas de parte de Dios que estamos leyendo hoy. En vez de salir corriendo a ver qué le pasa a su amigo, deliberadamente, Él se demora y se queda 3 días en Jerusalén. El punto es que cuando Él finalmente llega a Betania, 3 días después, Lázaro estaba muerto. María y Marta, las hermanas, lo increparon y le dijeron, Maestro, si hubieras estado aquí, lo hubieras sanado. Pero de alguna manera Jesús estaba diciéndoles, es que mi plan nunca fue sanarlo. ¿Sí? Nunca fue mi plan sanar a Lázaro. Y eso es duro, ¿no? Porque a lo mejor estás clamando por algo para que Dios lo sane. Y Dios te está diciendo, ¿sabes cuál es el problema? Mi plan no es sanarlo. Mi plan es resucitarlo. Y para eso primero va a tener que morir. Así que Jesús pide que lo lleven hasta donde está la tumba de Lázaro.
Y cuando está allí al frente, él hace correr la piedra de esa tumba y él tiene una oración, Jesús. ¿Qué ora Jesús? ¿Qué le pide a Dios? Nada. Lo único que hace Jesús en esa oración es dar gracias. Dios, te alabo por lo que ahora vas a hacer, antes de que suceda. Y luego de haber dado gracias por lo que Dios va a hacer, entonces dijo, Lázaro, sal fuera. Y menos mal que aclaró y dijo Lázaro, porque no salían todos los muertos que estaban ahí adentro. Lázaro y solamente Lázaro, el resto se queda. Ahora él dio gracias antes de que suceda el milagro. Uno dice, Dios, hace un milagro en mí y te prometo que voy a tener fe. Es al revés. Le está esperando que te atrevas a creer en Él para que ocurra el milagro. A ninguno de nosotros nos gusta llegar a una situación límite. Muchos de los que están aquí están en una situación límite. Llegaron a este lugar diciendo, Dios, o haces un milagro, todo esto termina mal. A todos los que están en una situación límite yo les quiero decir esto. Felicitaciones. No cualquiera está en una situación límite. Solo los que van detrás de los sueños de Dios. A nadie le gusta la situación límite y te puedo dar una idea de cómo nunca estar en una situación límite. Nunca sueñes nada. Quédate en una vida predecible, aburrida, triste, monótona, rutinaria. No vas a tener ningún sobresalto, no vas a tener que vivir ninguna de las cosas que prediqué en este mensaje, pero tu vida va a ser un aburrimiento y un desperdicio total. Pero los que queremos ir detrás de los sueños de Dios, sabemos que parte de la aventura es estar dispuesto a caminar con Dios hasta la cornisa, hasta el precipicio donde pueden morir todos tus sueños. ¿Con qué? Con la certeza de que Él va a estar con nosotros. A nosotros no nos gustan las situaciones límite, pero a Dios sí. Porque solo en las situaciones límite aprendemos lecciones de la vida que de ninguna otra manera podríamos aprender. El apóstol Pablo, experto en esta clase de situaciones, dice lo siguiente en 2 Corintios capítulo 1, versículo 9. Pero esto, el haber estado en esta clase de situaciones, sirvió para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Y es que hasta que Dios no es lo único que tenés, no aprendemos la lección de que en realidad es lo único que necesitamos. Dios que resucita a los muertos. Y Dios nos libró, nos librará de tan peligro de muerte y confiamos que seguirá librándonos. ¿Cómo es la vida cristiana? La vida cristiana es una situación límite, después de otra situación límite, después de otra situación límite y después de otra situación límite. ¿Te gustó? Pero también lo podría decir que Dios te libra, te va a librar y te va a seguir librando. Eso es lo que dice aquí. Dios nos libró, nos librará y confiamos en que seguirá liberándonos. Habremos de estar más de una vez en la cornisa de nuestros sueños, pero tantas veces como Dios nos lleva a ese lugar, Él nos va a liberar. No le tenemos miedo, porque Él camina a nuestro lado. A veces la liberación de Dios no es como nosotros la deseamos. Dios tiene diferentes maneras de liberarnos. Hay tres maneras en que la liberación de Dios puede darse. La más común, la más clásica, la que más solemos recordar, es lo que podemos llamar cuando Dios nos libera de nuestras circunstancias. De pronto había una enfermedad y la enfermedad desaparece. Milagro, liberación de parte de Dios. De pronto una relación estaba totalmente rota y ocurre una reconciliación inesperada. Dios de alguna manera toma control de tus circunstancias y milagrosamente las calma. Él calma la tormenta, Él abre el mar rojo y abre un camino donde no hay. Son la clase de liberaciones que Dios hace. Ahora, no es la única manera en que Dios hace su liberación. Hay una segunda manera. Esa la vamos a llamar una liberación personal.
Dios no cambia las circunstancias, pero te cambia a vos en medio de las circunstancias. Dios no calma la tormenta, pero calma tu corazón en medio de la tormenta. La liberación circunstancial es cuando frente a una enfermedad Dios decide hacer una sanidad milagrosa. Pero no siempre Dios hace una sanidad milagrosa. Si no, ninguno de los que estaríamos aquí necesitaríamos seguir pagando la prepaga médica, si fuera así, ¿no es cierto? Muchas veces Dios nos sorprende con milagros de sanidad. Pero hay veces que Dios dice, no, la enfermedad va a quedar. No voy a calmar la tormenta va a seguir. Pero voy a calmar tu corazón en medio de la tormenta. Y aunque ciertas enfermedades, ciertas discapacidades, ciertos límites en nuestra vida, habremos de estar con ellos por el resto de nuestras vidas, y Dios ha decidido que no los va a cambiar. Si Él nos va a salvar de que esos límites se lleven nuestro corazón puesto, de que esos límites nos conviertan en personas amargadas, escépticas, vencidas, tristes. Él nos salva a nosotros en medio de la tormenta. Él nos da la capacidad de tener gozo, de tener alegría, de estar optimistas, aún en medio de los límites que puedo tener. Luego de la celebración anterior, me quedé conversando con algunas personas que estuvieron en la celebración anterior. Un matrimonio, ambos no videntes, desde hace 30 años. Criaron a sus hijos, ahora están criando a sus nietos. Ninguno de los dos ve. Tienen límites. Y esos límites los van a acompañar el resto de su vida. Dios no les dio la vista, pero los salvó de que esa limitación en sus vidas los haya transformado en personas amargas, en personas tristes, en personas que se rinden. Les dio la capacidad de seguir adelante a pesar de sus límites. Quiero que entiendas esto claramente, porque en realidad todos tenemos límites. Todos somos discapacitados. Nadie es capaz de todo. Todos tenemos límites. Por eso, si vos imaginás que la felicidad consiste el día que vos puedas hacer lo que quieras, como sea y cuando quiera, eso no va a ocurrir nunca. Ser feliz es aprender a hacer lo que podemos hacer con la vida dentro de los límites que la vida misma nos ha puesto. Y eso se llama una liberación personal. Dios te salva de una vida triste y entregada. Hay una tercera liberación, y esta liberación la vamos a llamar la liberación final. Y eso va a ocurrir cuando estemos en el cielo. Dios nos prometió eliminar todo el dolor de este mundo. Dios nos prometió que todos los problemas se van a resolver como vos querés. Dios nos prometió que todos tus seres queridos van a estar con vos para siempre, van a morir. Lo que Dios prometió es estar a tu lado todos los días de esta vida y para siempre cuando estés cara a cara con Él. Porque solo cuando estemos cara a cara con Él, Él va a secar todas nuestras lágrimas. Y toda enfermedad va a desaparecer. Y toda discapacidad va a ser historia. Y toda pérdida va a ser reencuentro. Solo cuando estemos con Él. Esto no es el cielo, esto es la tierra. Y porque estamos en la tierra, hay dolor. En este mundo tendrá esa aflicción. Pero un día vamos a estar cara a cara con Él. Y esa va a ser la liberación final. En la Biblia hay una palabra para liberación. Esa palabra es salvación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso, si estás en una situación límite, que no entendés qué está pasando, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Hay una sola cosa que podés hacer: entregarle toda tu vida
a Jesucristo. Él es el único que puede manejarla. Me pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí todavía nunca le hemos entregado nuestra vida a Dios? No digo que no tengas una religión, todo el mundo tiene una religión. Estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de que le entregues tu vida a Dios.